Un saludo para todos. El libro del que vamos a hablar hoy fue escrito en el año 2001, el mismo en que se escribió La Odisea en el espacio. Se llama Geografía Mundial del Turismo y es un libro que dentro de la disciplina de la geografía es considerado como un tratado clásico de la geografía del turismo. Sus capítulos fueron escritos por diferentes investigadores del mundo, principalmente de España. Dos de sus editores, profesores españoles, Diego Barrado, geógrafo de la Universidad Autónoma de España, y Jordi Calaui, de la Universidad de Cataluña. El libro nace de un problema que para los autores es central en aquel entonces. Hay un elevado número de regiones que se han ido convirtiendo en destinos turísticos, incorporándose progresivamente como periferias turísticas cada vez más lejanas desde las principales zonas emisoras. Al escribirlo se pretendía sobre todo que sirviera como un instrumento único en la planificación y gestión del turismo, como un punto de partida para profundizar en un amplio espectro de temas de contenido de turismo y territorio. Es decir, uno de los puntos más importantes es que el turismo, por su gran alcance a lo largo y ancho de la tierra, no es solo un importante sector económico, sino también una actividad con enorme influencia en la configuración del paisaje y del territorio. Igualmente, los autores consideran que con deficiencias existe ya un importante bagaje científico en el análisis geográfico del turismo, el cual queda perfectamente reflejado con toda su complejidad y que permitirá al lector y al estudiante adentrarse en uno de los aspectos más sugerentes y novedosos de la actividad turística y de la ciencia geográfica. Podemos ver entonces que la pretensión del libro es bien grande, además que lo puede leer cualquier persona como lectores comunes y corrientes, profesionales o planificadores, ya que este refleja todo el bagaje científico existente hasta ese momento y contiene los aspectos más novedosos de la geografía del turismo. Veamos ahora cuáles son los capítulos que lo componen. Primera parte, la relación estrecha entre el turismo y el territorio. Los autores tienen como objetivo definir el turismo como un fenómeno espacial con definiciones analíticas que permitan analizar las relaciones entre turismo y territorio. Primero, contextualiza el turismo como un fenómeno de escala global. La idea central de los autores es darle una enorme importancia al turismo como tal y demostrar su importancia en el espacio. En esta parte se explica esta relevancia desde dos maneras: a través de flujos y a través de las regiones emisoras y receptoras. En cuanto a los flujos, debemos de tener en cuenta que los rasgos definitorios para que haya un flujo turístico pueden ser: uno, por sus aspectos cualitativos, o sea, cantidad de turistas que salen de un país, por ejemplo; dos, por los aspectos cualitativos, como el diferenciar turismo de élite de turismo de masas; y tres, por sus aspectos geográficos o territoriales, si son flujos nacionales o internacionales, por ejemplo. Luego nos hablan de las regiones emisoras y las regiones receptoras, y se hace una lista. Las de origen son aquellas de donde parten los turistas. Las receptoras, las principales regiones en el mundo que tienen atributos para hacerlo, como atractivos o infraestructura para turistas. Si vemos esta lista, además con el mapa, apoyada en datos de la Organización Mundial del Turismo, vemos como el ranking de las regiones y la definición de flujos turísticos es una clasificación muy clara. Las regiones son África, Américas, Asia Oriental y Pacífico, Asia Meridional, Europa y Oriente Medio. Los flujos son en general de norte a sur, de los países de Europa Oriental, Norteamérica y Japón al resto del mundo. Por último, en esta parte nos parece importante reseñar que se hace una referencia significativa en cuanto a los impactos que hay en estas regiones receptoras. Se dice que los dominios habituales objeto de impacto turístico son medio ambiente, economía, sociedad y cultura. Por eso, desde un punto de vista geográfico, interesa conocer cuáles son las transformaciones socioeconómicas y territoriales que conllevan al desarrollo turístico de una zona espacial y temporalmente. Segundo, la historia del turismo. Los autores hacen una breve reseña histórica del turismo, haciendo hincapié en relaciones complejas entre el turismo y el territorio. Uno de los factores que mejor tipifica esas relaciones complejas es la geografía de los transportes. Mejor dicho, uno de los factores que ha influenciado en gran manera tanto la dinámica del turismo como la configuración del paisaje ha sido el transporte.
Se dice que a partir de la década de los 50, el automóvil empezó a ser accesible a un amplio segmento de la población y se convirtió en un medio de transporte necesario para cualquier persona. Ello provocó el inmediato aumento del turismo nacional. Por supuesto que con esto se llegó a una modificación a gran escala en diferentes espacios. El transporte aéreo es fundamental. La historia de la aviación está asociada a la del turismo. En el momento en el que se escribió el libro, 2 de las terceras partes que se transportaban eran pasajeros y la mayoría eran turistas. De la mano del turismo crecieron aerolíneas, aeropuertos, terminales de todo tipo, carreteras y también el transporte marítimo, cruceros, trenes y demás. Tercero, en esta parte de la relación entre turismo y territorio se habla de la vocación turística del territorio. En otras palabras, dependiendo del tipo de territorio, dependiendo de cómo sea el clima, el paisaje o los recursos culturales, depende la vocación turística en un lugar. Los autores nos cuentan que cualquier espacio geográfico es potencialmente susceptible de convertirse en un destino turístico. No obstante, no todos presentan ni pueden presentar el desarrollo de una oferta turística competente, ni tampoco la demanda se reparte aleatoriamente y de forma indiscriminada. La idea central es que importan mucho no solo los recursos que tenga el sitio, sino que puede funcionar o no el turismo, básicamente también dependiendo de la demanda turística que está sujeta a las leyes del mercado. El tiempo y el clima es el primer factor importante para el desarrollo turístico. Se convierte en un factor geoturístico. El clima es uno de los elementos fundamentales en la configuración del paisaje, tanto del natural como del humanizado. Por tanto, no cabe duda que en el momento de determinar la vocación turística de un territorio representa un papel fundamental e innegable. Pero ojo, tampoco significa que sea determinante. El clima no tiene un papel determinante, pero tampoco excluyente en el desarrollo turístico del territorio, ya que para cada tipo de clima diferente que caracteriza el planeta se podría establecer una oferta y una demanda. Eso sí, no solamente se refieren al paisaje geográfico como el típico espacio natural virgen, sino también paisajes culturales, ya donde la actividad del ser humano ha transformado el territorio. Teniendo en cuenta entonces que la escala de observación de un paisaje natural o cultural es un buen instrumento de clasificación, los autores nos hablan de los siguientes paisajes, sobre todo los naturales. Paisaje litoral, tanto de la costa como los sumergidos. De montaña, alta montaña, media o visitar volcanes, y de vegetación y fauna como tal. A los valores históricos y culturales se reseñan 1. Los valores de patrimonio histórico artístico, como palacios, jardines o espacios industriales. 2. Religiosos o ideológicos, como catedrales o campos de concentración. Y 3. Valores culturales o folclóricos, como carnavales, festivales o gastronomía. Para poner algunos ejemplos. En conclusión, es difícil establecer la vocación turística del territorio. La realidad es que una serie de lugares y espacios geográficos reciben una gran afluencia de turistas y otra serie de lugares que apenas si pasan por ahí los turistas. Mejor dicho, no existen lugares predeterminados a ser destinos turísticos. La segunda parte consiste en clasificar el turismo en diferentes tipos. Según los autores, esta parte describe los distintos tipos de turismo: litoral, urbana, naturaleza, etc. Y sus variables con el fin de valorar sus consecuencias e impactos tanto positivos como negativos, como fenómeno espacial, con un contenido analítico que permita conocer las complejas relaciones que se establecen entre turismo y territorio. En otras palabras, no se trata solo de describir cuáles son los tipos de turismo, sino ahondar en las particularidades de cada uno de ellos. Veamos entonces cuáles son para los autores los tipos de turismo. El más tradicional por su historia, el turismo en espacios litorales. El turismo litoral es el más antiguo de todos los turismos tal como lo conocemos. Empieza en relación con la modernidad europea y se desarrolla en el siglo XIX con los balnearios que se creía traían efectos saludables. Paulatinamente se fueron añadiendo más costas cada vez más al sur de Europa. Y con las 2 guerras mundiales se abre una nueva etapa del turismo litoral. Se abren, por ejemplo, los viajes transatlánticos.
Posteriormente, en el siglo XX, aparece el turismo de masas, relacionado con las vacaciones y un periodo de auge del capitalismo. Esta imagen la conservamos hasta nuestros días, cuando asociamos vacaciones a orilla del mar. Litoral y mar, junto con las condiciones climáticas, se configuran probablemente como los recursos básicos del desarrollo de la moderna actividad turística. También es importante recordar que, a diferencia de otras formas de turismo, el turismo del litoral es muy dependiente del uso y consumo de un conjunto de elementos geonaturales, básicamente mar, playa y sol. En ese sentido, la morfología adoptada en cada caso por los centros de turismo litoral no es en modo alguno indiferente a las características del medio natural. La distribución mundial del turismo litoral está relacionada con la ubicación de mares interiores. Los mares interiores en el mundo son el Caribe, el Mediterráneo, el Negro, el Rojo, el Báltico, el del Norte y el de China Meridional. Para terminar, hay que complementar el turismo litoral con el desarrollo de turismos náuticos, de cruceros y turismo lacustre. Tanto los cruceros y barcos como el turismo alrededor de grandes lagos están inscritos en el tipo de turismo de litoral. Veamos ahora cuál es el segundo tipo de turismo. Nos habla del turismo de montaña o de espacios naturales. Podríamos decir que se complementa con el tipo anterior, mientras uno es en los litorales, el otro es en las montañas, pero el origen de este es diferente, ya que tiene sus raíces en una visión romántica de apreciación de la naturaleza. Lo natural ya no era tan visto como lo salvaje y como el obstáculo del progreso, como si lo era antes. En Europa ya varias ciudades comenzaban a ser insalubres y esto provocó que una parte de la sociedad comience entonces a ser consciente tanto de su progresiva separación de lo natural como de los efectos perturbadores que en el medio físico pueden provocar las acciones humanas. En el siglo XIX, la burguesía y la nobleza europeas empiezan a ver la naturaleza y entre ellas las montañas como un escenario para sus prácticas recreativas, que muy rápido se empiezan a colonizar turísticamente. El mejor ejemplo son los valles alpinos. En cuanto a las motivaciones, los autores dividen en tres grupos las prácticas turísticas en la naturaleza y en la montaña, en función qué tanta transformación de la naturaleza haya, qué instalaciones o infraestructura requieren o no. Un primer grupo incluye todas aquellas modalidades turísticas que utilizan recursos naturales muy concretos y requieren la construcción de instalaciones en el medio natural, caso del esquí alpino. La segunda motivación y por ende práctica consiste en cuando se usan determinados elementos de la naturaleza para realizar actividades deportivas o de aventura, como montañismo, alpinismo, piragüismo, senderismo, etc. Pero no necesitan grandes instalaciones ni la transformación completa de los recursos naturales. Finalmente, el tercer grupo de turismo en estos espacios está formado por las actividades que más estrecha relación guardan con el medio físico. La motivación principal de estos turistas es apreciar y conocer los espacios turísticos como tal, una manifestación zoológica en particular o algún tipo de fauna, por ejemplo. Mejor dicho, en la montaña podemos diferenciar entre los turistas más interesados por la naturaleza y preocupados por el impacto que puedan causar en ella, hasta los que demandan la transformación y adecuación de los recursos naturales a sus necesidades, pasando evidentemente por una enorme variedad de situaciones intermedias. Por último, los autores se refieren al turismo deportivo y de aventura, no necesariamente en la montaña, sino en cualquier medio natural. La característica de este turismo es que, a pesar de realizarse en el medio natural poco o nada transformado, se trata de un segmento en el cual el fin no es estrictamente el contacto con la naturaleza, sino la búsqueda de experiencias y emociones intensas en las que el esfuerzo físico y el riesgo se encuentran presentes. El tercer tipo de turismo es el turismo urbano. Es interesante esta categorización. Si bien en las ciudades siempre hubo turismo, como por ejemplo el famoso Grand Tour que recorría las ciudades principales de Europa, este tipo de turismo se refiere más al contexto en el que progresivamente y por una mayor tercerización de la economía, las ciudades grandes son el destino turístico más importante del mundo. Y es que, a pesar de que este fenómeno sea tan importante, ha sido muy poco estudiado, ya que normalmente no genera mucha incidencia en las economías de las grandes ciudades.
Además, las ciudades tienen una cualidad. Es difícil separar los visitantes de las ciudades entre quienes vienen por trabajo y por placer o por otra razón, pues usan los mismos servicios normalmente. Pero las ciudades no son ni parecidas unas de las otras, todas son diferentes, por eso se propone diferenciar entre grandes ciudades metropolitanas como Londres, París o Nueva York de otras categorías como capitales administrativas, ciudades amuralladas o históricas, monumentales o de interés arquitectónico, centros culturales o de arte, ciudades industriales, centros de ocio, centros de peregrinaje, balnearios, centros educativos, ciudades de playa y centros de deportes de invierno. Por una parte, se han identificado impactos positivos del turismo para las ciudades, ya que genera beneficios económicos, contribuye al desarrollo económico y crecimiento urbano en general, conduce a la creación de empleo, inicia y constituye a la larga una regeneración urbana y estimula la planificación. Por otra parte, tiene impactos negativos reconocidos como la degradación urbana, donde se sobrepasa la capacidad de carga, la congestión en los centros históricos debido a la concentración de los visitantes, el aumento del precio del uso del suelo y la desviación de la inversión pública en necesidades básicas de la población. Como algunos productos y destinos principales de turismo urbano se destacan, en primer lugar, el mercado de congresos y ferias en Europa y América del Norte. Países como Alemania, Francia o el Reino Unido son reconocidos por un número grande de eventos que atraen turistas a las ciudades. De la misma manera, los autores se refieren al turismo cultural en las grandes ciudades europeas, que sigue siendo hasta el momento un factor de atracción grande en todo el mundo. Las visitas turísticas a ciudades como Londres, París, Roma, Madrid, Berlín o Praga son las más grandes de la Tierra. Ya vimos que el turismo se desarrolla en espacios litorales, en espacios naturales o de montaña y por último en ciudades. Ahora, veamos cuál es el último tipo de turismo reseñado en el libro de Geografía Mundial del Turismo. Lo primero que hay que decir es que el turismo en entornos rurales se ha convertido en los últimos años en un espacio cada vez más atractivo para la realización de actividades turístico-recreativas, fenómeno que ha contribuido a su revalorización. Como ha sucedido con otros tipos de turismo, este también goza de una mayor tradición, difusión espacial y demanda, especialmente en estrecha relación con su mayor arraigo en los países desarrollados. La principal dificultad para saber qué es el turismo rural es preguntarse, valga la redundancia, ¿qué es lo rural? En un sentido amplio, cabría considerar que el turismo rural concierne a distintas formas de turismo en cualquier espacio rural, ya que la ruralidad es distinta en sus modalidades y acepciones diversas según el país o la cultura. Definir hasta dónde va lo rural es muy complejo y depende del país que se trate. Algunas características importantes, sin embargo, son compartidas, como por ejemplo, el alojamiento de pequeña dimensión y densidad, la rehabilitación y el aprovechamiento del patrimonio construido, la comercialización de productos artesanos propios, el contacto directo entre el habitante rural y el turista, la implicación, en la medida de lo posible, de la población local en la gestión, la revalorización del patrimonio cultural y natural y el carácter integrado, es decir, en armonía con el resto de actividades económicas. Y bueno, decimos también que dentro de este tipo de turismo rural entra también lo que los autores denominan el turismo étnico. Para ello depende de las formas en cómo se distribuyen los grupos nativos. No es lo mismo si son grupos que interactúan con el turismo o son mero sujeto de atracción. Tampoco es lo mismo si están muy influenciados por el exterior o si este turismo étnico es turismo en sí mismo o hace parte de una política de planificación de algún gobierno. Por último, otro turismo importante que se desarrolla en espacios generalmente rurales es el de turismo residencial. Toda esta dinámica de segundas residencias afecta claramente el entorno rural en donde se asientan. En general, y para resumir, recordando que la primera parte nos contaban la gran característica espacial y territorial que tiene el turismo, en la segunda parte el libro tipifica los principales tipos de turismo. Como veremos en la tercera parte, tipifica con mucho más detalle, esta vez, cuáles son esas regiones turísticas del mundo. En este punto del libro ya vemos que el turismo es un fenómeno a escala global y lo clasificamos en distintos tipos. Por último, el tercer capítulo describe cuáles son las diferentes regiones turísticas.
Entre las principales regiones turísticas podemos ver cómo no solamente la tipología turística y la vocación de los diferentes destinos influyen notablemente en la afluencia de viajeros, sino también factores geográficos, sociales, políticos. Caso de México, puesto que el papel que representa la cercanía a Estados Unidos se ve potenciado por las diferencias económicas, de renta y de precios con su vecino del norte, lo que conlleva a que el 94% de sus turistas sean estadounidenses. Esta cifra se vería aún muy incrementada si tuviera en cuenta a los excursionistas, dado que hay un intensísimo tráfico de visitantes hacia ciudades como Tijuana, Mexicali, Agua Prieta, Ciudad de Juárez, etc., por motivos culturales, de compras y de ocio. Asimismo, es de resaltar un fenómeno que turísticamente se presenta a menudo. La variedad de oferta turística en un solo destino implica un flujo de turismo más diversificado. Estados Unidos cuenta con un turismo urbano, natural, cultural, deportivo, de convenciones y congresos, de compras, de sol y playa, entre otros, por lo que es considerado el segundo gran receptor turístico internacional en función de una variada gama de recursos y motivaciones, lo que implica un radio de atracción que abarca todo el planeta. Por otra parte, en lo que respecta a América del Sur y América Central, encontramos un marco tanto particular, en cuanto que las convulsiones políticas y la violencia social han hecho que en estos países hayan sido tradicionalmente poco aptos para el desarrollo de la actividad turística. Y esto a pesar de la proximidad geográfica de América del Norte y el potencial turístico que se desarrolla en estos atractivos naturales. No obstante, esto no impidió el desarrollo del turismo, simplemente ha dado lugar a dinámicas diferentes que a su vez han dado como resultado modelos de turismo distintos. Así es que, a pesar de tratarse de países en vías de desarrollo, el comportamiento turístico de sus habitantes tiende a ser similar al de los grandes países desarrollados, con lo que el turismo doméstico es ciertamente importante. Y al ser el turismo doméstico una característica esencial de esta región, diferentes dinámicas llevan al resultado de un modelo de turismo discontinuo, tanto espacial como temporalmente, puesto que son las áreas más próximas a las capitales las que tienen un mejor desarrollo. Y además porque estos lugares son visitados más frecuentemente durante los fines de semana o en temporadas vacacionales. Seguidamente encontramos el caso de Europa, que si bien es bastante diverso en su interior, se destaca y se diferencia de las demás grandes regiones turísticas por atraer muchos más turistas internacionales y además contar con turismo doméstico. Gracias a esta gran concentración de turismo en Europa, se encuentran regiones donde la configuración del paisaje se ha modificado de tal manera que la accesibilidad está garantizada en toda la zona. Y continuamos viendo modificaciones a medida que la demanda del turismo lo requiere. Asimismo, la construcción de una de las obras más importantes de ingeniería de los últimos años, como el Eurotúnel, ha variado las tradiciones de los medios de transporte entre París, Londres y Bruselas. En resumen, en este último capítulo se nos da a conocer cómo los distintos tipos de turismo han ocupado el espacio, generando una enorme diversidad de modelos, territorios y paisajes turísticos, de los que se desprenden a su vez diferentes formas de gestión, actuación y tratamiento. En conclusión, según los autores, la geografía del turismo es un tema que requiere de una descripción detallada, un análisis metodológico con fines propositivos. Que la geografía del turismo va dirigida a analizar las relaciones y efectos espaciales que provoca la actividad turística. Entonces el turismo es entendido como algo que ya está dado en el espacio y simplemente el geógrafo llega, lo analiza y lo describe muy bien para que pueda ser bien planificado. Pero ¿será que es así? Hemos visto que el libro clasifica de manera muy detallada y analítica las principales formas de turismo y dónde se dan, o sea, los tipos y las regiones. La gran crítica es que por más que se intente describir el fenómeno del turismo, este abarca una gran cantidad de variables complejas que no podrían ser incluidas en todos los libros. Ni totalmente descritas, puesto que muchas de ellas no han sido aún descubiertas ni en su complejidad comprendidas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el turismo nunca se desarrolla de la misma manera, ni espacial ni temporalmente. Por ende, querer abarcar o entender este fenómeno en su totalidad sería algo un poco pretencioso. No obstante, es de reconocer la labor descriptiva de este tipo de documentos y valorarlos llevándolos a una reflexión crítica y propositiva, que es lo que proponen los autores desde un comienzo.